En 2020, un conflicto fronterizo entre India y China provocó muertes en ambos ejércitos. El ministro de Asuntos Exteriores de la India dijo que las relaciones con China no podían ser normales mientras hubiera tropas a lo largo de la frontera. Muchos creen que esto fue un posible punto de ignición. Si me preguntan si nuestra relación está normal al día de hoy, mi respuesta es no, no lo está. Y no podrá estarlo si la situación en las zonas fronterizas es anormal. El incidente fue causado por los indios al violar el consenso unilateral de provocación. El archienemigo de la India resultó ser Pakistán. Y está claro que ahora China está invirtiendo fuerte en Pakistán. China también ha estado invirtiendo en Afganistán. Y eso es algo que no le gusta para nada a la India. Estamos muy agradecidos con China Merchants Port por venir a Sri Lanka e invertir en la construcción de esta terminal. Nos oponemos a la diplomacia coercitiva y a las acciones que perjudican la soberanía y los intereses de Nepal. No creo que a China le interese iniciar o participar en cualquier tipo de conflicto o guerra, ya sea con India, Taiwán o cualquier otro país. Pero podría estar equivocado porque no creo que mucha gente esperara ver una guerra en Europa iniciada por el presidente Putin a principios de este año, así que, ¿quién sabe? Cuando se propagó la pandemia en 2020, las tropas indias y chinas se enfrentan en el valle de Galwan. Los funcionarios indios dijeron que el enfrentamiento comenzó a principios de mayo cuando grandes grupos de soldados chinos entraron al territorio controlado por los indios. Dijeron que los soldados ignoraron repetidas alertas verbales, iniciando discusiones, lanzamientos de rocas y hasta peleas. La situación se volvió letal por la noche, cuando tropas rivales se enfrentaron en lo que sonó como una batalla medieval. Según funcionarios indios, las tropas chinas lanzaron rocas, golpearon y empujaron a soldados indios desde una colina a unos 4.500 metros. La versión china de los eventos es diferente. En la mañana del 6 de mayo, las tropas fronterizas indias cruzaron la línea de control real e invadieron el territorio de China para construir barricadas, impidiendo el patrullaje de las tropas fronterizas chinas. El 15 de junio, las tropas indias cruzaron de nuevo la línea de control en una provocación a China y de verdad atacaron violentamente a los oficiales chinos que estaban allí para negociar. El incidente fue completamente causado por los indios que provocaron esto. China reclama casi 90.000 kilómetros cuadrados de territorio en el noreste de la India. Mientras la India dice que China ocupa 38.000 kilómetros cuadrados de su territorio en la meseta de Aksai Chin en el Himalaya. El Consejo de Seguridad. El Dr. Shashi Tharoor es ex subsecretario de las Naciones Unidas. En 2006 se postuló para el puesto más alto en las Naciones Unidas, pero perdió ante Ban Ki-moon. Después de eso se unió al gobierno de la India y encabezó un comité parlamentario que investigó el incidente. La cuestión es que, a diferencia del pasado, es que ambos lados reconocieron que la frontera no estaba demarcada en el sentido que ninguno de los lados estaba de acuerdo con la percepción del otro, pero había un acuerdo en donde cada uno un día patrullaría el territorio que consideraba suyo y al día siguiente el otro patrullaría lo que consideraba su territorio. Y así evitarían interferir y ambos podrían quedarse con lo que decían que es suyo. De repente, la parte china decidió entrar en lo que la India consideraba su territorio. Especialmente este entendimiento no escrito de décadas. Luego comenzó a establecerse en regiones que, hasta antes de finales de abril de 2020, las tropas indias patrullaban rutinariamente. De repente hubo una privación de acceso a parte del territorio, lo cual era algo nuevo.
Y la India consideró un cambio inaceptable en el status quo. Y quiere que este status quo de abril de 2020 regrese. Ese es el problema que tenemos. En junio, miles de personas se reunieron para el funeral del coronel indio Santosh Babu en su ciudad natal de Hyderabad. Fue una de las víctimas durante este enfrentamiento fatal cerca de la frontera. Esta fue una de las varias protestas contra China que ocurrieron en toda la India como resultado de la confrontación fronteriza. China dio el primer paso al realizar una acción militar que resultó en la muerte de 20 de nuestros militares, lo que en una democracia es algo que simplemente no se puede ignorar. Los cuerpos fueron devueltos a 20 pueblos de todo el país, y las tensiones fueron muy altas y las emociones se agravaron. En julio, el primer ministro indio Narendra Modi fue a una base militar cerca de la frontera. La era del expansionismo ha terminado. Ahora es la era del desarrollo. En esta época de cambios constantes, solo importa el desarrollo. Y si este expansionismo llega a dominar a alguien, entonces ese alguien será un peligro para la paz mundial. Y amigos, no lo olviden. La historia es testimonio de estos tipos de poder que se vieron obligados a retroceder. ¡Y viva nuestra madre India! ¡Larga vida! ¡Larga vida! Desde entonces, la India ha enviado más tropas, refuerzos, equipo militar e incluso jets a la región ya altamente militarizada. La prensa india informa que actualmente hay 60.000 tropas chinas en la frontera, con un número similar en el lado indio. India también aumenta su participación en el Quad, grupo formado por 4 países en el que también incluye Estados Unidos, Australia y Japón. Se creó una especie de guerra fría entre India y China, y la India es parte de la Alianza Occidental. Y estamos por ver que la India es el principal escudo ante China. La India es un país grande, un país muy poderoso, no tan poderoso como China, pero ciertamente la estrategia estadounidense es tratar de combatir el poder y la influencia china, y la India está justo al frente de eso. Los conflictos entre estas dos grandes naciones datan de hace medio siglo, desde la guerra de 1962. La China Roja envió tropas a su frontera norte y el pueblo de la India se movilizó para enfrentar la amenaza. Pero la India no estaba preparada para defenderse, por lo que el pueblo donó sus joyas y ahorros para los esfuerzos de defensa. Las hostilidades duraron solo un mes, pero este capítulo de la historia continúa influyendo los acontecimientos actuales. China sigue reclamando el territorio de Arunachal Pradesh, mientras Nueva Delhi reclama el territorio chino de Aksai Chin. Y la frontera de 3.000 kilómetros entre China e India sigue siendo uno de los territorios más militarizados del mundo. A pesar de la disputa en la frontera, los vínculos entre India y China habían sido positivos en general, hasta estos recientes conflictos. El comercio entre ambos países creció de $3.000 millones en el año 2000 a $125.000 millones en el año 2021. Y evidencia de esto se puede ver en todas partes. Actualmente en la India hay cientos de pequeñas tiendas que importan productos de China y luego los revenden a comerciantes locales en todo el país. Hay muchas ventajas de hacer negocios con China. Primero, por el costo, el valor es muy bueno. En segundo lugar, la variedad que tenemos allí y por último, la producción. Cualquier cosa, por ejemplo, si quieres 10.000 unidades
de un producto específico te llegarán en unos 10 días. Ahora todo es mucho más fácil, no es como antes, y cada día es más fácil porque están comenzando a hablar mejor inglés, por lo que es muy fácil comunicarse y son buenas personas. Son buenos comerciantes. Además, es el futuro comercial. Pero las relaciones políticas no han sido tan agradables últimamente. Los problemas comenzaron ya en 2013, cuando China amplió su iniciativa de la Franja y la Ruta. Enormes proyectos en Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh y Maldivas han causado disturbios en Delhi. El archienemigo de la India resultó ser Pakistán. Y está claro que China ahora está invirtiendo fuerte en Pakistán. China también ha estado invirtiendo en Afganistán. Y esto es algo que no le gusta a la India. Los enfrentamientos en la frontera han fortalecido aún más las tensiones. Respecto a la cuestión fronteriza, China siempre ha abogado por gestionar estas diferencias a través del diálogo y siempre ha buscado una solución justa y razonable, siempre sin que esto afecte o interfiera en el escenario general de cooperación bilateral entre nuestros países. Con la crisis en Ucrania motivando las discusiones sobre seguridad en la India, el ministro chino de Relaciones Internacionales realizó un viaje sorpresa a Delhi por primera vez en 2 años, pero no hubo una cálida bienvenida. La situación allí no es normal. Si la paz y la tranquilidad es la base de cómo vamos a avanzar, entonces eso también es un problema. Entonces la respuesta en este sentido es que si me preguntan si nuestra relación es normal al día de hoy, pues la respuesta es no, no lo está. Y no podrá estarlo mientras la situación en la frontera siga siendo anormal. La presencia de un número de tropas en violación de los acuerdos es algo anormal. Sí hay disputas territoriales entre China e India a lo largo del Himalaya. Pero ¿saben quién creó estas disputas territoriales? No era el pueblo chino y no era el pueblo indio. Esto fue creado por los gobernantes coloniales británicos de la India. Estas fueron bombas dejadas por los colonizadores británicos en la India. Así que creo que ni China ni la India debían ser víctimas de estos legados coloniales dejados por los británicos cuando eran líderes de la India. Creo que esta sería una interpretación muy válida si ambos países llegaran a un acuerdo. Pero en realidad, por alguna razón, China decidió que quiere mantener a la India constantemente en la defensa, haciendo estos reclamos y pequeños avances en nuestro territorio. Y ha habido 18 o 19 rondas de negociaciones entre representantes desde 1992, y no se ha hecho ni un centímetro de progreso. Así que, si realmente quieren ver esto como un legado colonial, entonces, no tomes esta actitud colonial en las negociaciones. Sentarse e intentar resolverlo juntos, pero no parece que los chinos dicen constantemente que podemos dejar estas disputas a las negociaciones futuras, que es la mentira china favorita. Y lo que básicamente dicen es, somos 5 veces el tamaño de su economía. Nuestro poder militar es 2 o 3 veces más grande, por lo que si esperamos una generación más, seremos mucho más poderosos y ricos que tendrán que rendirse. Y si esa es la intención, creo que con un país como la India van a llevarse una sorpresa. Nuestra amistad es más grande que el Himalaya y más profunda que el mar más profundo del mundo y más dulce que la miel. Ex primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, sobre las relaciones con Pekín. Cuando se trata de la iniciativa de la Franja y la Ruta, Pakistán ha sido hasta ahora el país principal para estos proyectos, con inversiones de China que ya suman más de $27.000 millones. A partir de zonas económicas especiales cerca de Gwadar, la iniciativa objetivo de industrializar grandes áreas de Pakistán, construyendo canales logísticos a la ciudad china de Kashgar en Xinjiang.
A cambio, los chinos planean reducir su dependencia del mar del sur de China para gran parte de su comercio con Medio Oriente, reduciendo el tiempo de viaje en unos 15 días, unos 3.000 kilómetros. Y la base de este corredor económico entre China y Pakistán es esta carretera, la carretera Karakorum, a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Su construcción fue peligrosa considerando el terreno. La construcción de algunas partes de la carretera realmente comenzó en 1959. Aproximadamente 900 trabajadores de Pakistán y chinos murieron en la construcción de esta estratégica carretera. Y muchos de ellos fueron enterrados aquí, en el cementerio chino de Gilgit. Hasta 1968, unos 110 chinos murieron construyendo la carretera Karakorum, y de ellos solo 88 fueron encontrados y enterrados aquí. Los demás se ahogaron o murieron en las avalanchas. Vienen de allí y por eso China es un aliado importante de Pakistán. Nos hicieron una excelente red vial. Lo que anteriormente tomaba 24 horas, ahora tarda de 18 a 20 horas, y ese es el motivo por el cual estamos muy agradecidos con China. Los pakistaníes de hoy recuerdan sus sacrificios. Con la carretera Karakorum, China y Pakistán permanecen conectados todo el año para el comercio, aún con fuertes nieves. Debido a esta amistad, durante todo el año, el corredor económico China-Pakistán dio esperanza a personas como Majid. Con el avance del corredor económico China-Pakistán, tendremos aún más beneficios en el futuro. También se construirá un ferrocarril en todo Pakistán, lo que terminará generando aún más empleos para las personas. No lejos de allí está el puerto seco de Sost, el punto de entrada a Pakistán desde China. A solo 100 kilómetros de la frontera con China, este puerto comercial siempre está lleno de actividad. Soy uno de los importadores que van a China o envían a sus empleados allá. Van a diferentes ciudades, Guangzhou, Urumqi. Allí compran bienes de consumo según el volumen de su propia inversión. Los productos llegan en contenedores chinos, se descargan aquí y luego los funcionarios de aduanas, claro, los examinan y luego calculan los impuestos y luego liberan la mercancía desde aquí, desde este puerto. Cargamos todo en camiones pakistaníes y luego los llevamos a nuestros destinos. Debido al desarrollo de la carretera Karakorum, bienes desde China que anteriormente tardaban semanas ahora llegan a Islamabad en menos de un día. Durante la pandemia, el comercio entre Pakistán y China continuó rompiendo nuevos récords, con las exportaciones de Pakistán a China creciendo un 34% el año pasado. China es el segundo destino de exportación más grande de Pakistán, y esto se debe en parte a los corredores de transporte construidos allí como parte del corredor económico China-Pakistán. También existen planes para transformar esta vía en un corredor económico con la implementación de fibra óptica en toda su extensión, además de conexiones ferroviarias, oleoductos y gasoductos. Pero el vecino indio ofrece una perspectiva diferente en relación con la carretera Karakorum. La famosa carretera que conecta a China con el puerto pakistaní de Gwadar pasa por territorio que había reconocido también la propia China en disputa. Es decir, los pakistaníes ocuparon una parte del estado de Jammu y Cachemira. Jammu y Cachemira fueron anexados a la India en 1947 y esto fue impuesto. Hubo un impasse y básicamente la India terminó con aproximadamente 2/3 del estado y Pakistán 1/3. Y los chinos construyeron esta carretera justo en esta parte del estado de Jammu y Cachemira que la India considera su territorio. Así que mientras China argumentó que cada país está reclamando el territorio, es una gran disputa. No es normal que un tercer país interfiriera en la disputa, construyendo una carretera en un territorio que usted mismo admite que está en disputa. Para China, Pakistán es un elemento disuasorio secundario de bajo costo para la India. Para Pakistán, China es una garantía de seguridad de alto valor contra la India. Hussain Haqqani, ex embajador de Pakistán en Estados Unidos. El 6 de febrero de 2022, el presidente chino Xi Jinping se reunió con el ex primer ministro pakistaní Imran Khan en Pekín, mientras se desarrollaban las Olimpiadas de Invierno, en lo que los líderes llamaron la firma de la Hermandad de Hierro entre los dos países.
En sus declaraciones, el presidente Xi dijo que la importancia estratégica de las relaciones entre China y Pakistán se está volviendo más prominente desde que el mundo entró en un periodo de turbulencia y transformación. Esta relación con Pakistán es una relación crucial para la nación y también una relación cada vez más importante para China debido al enfrentamiento de China con la India. Y considero que hay otras preocupaciones, incluida la trampa de la deuda en la que han caído los países involucrados en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Colombo, por ejemplo, Sri Lanka, tiene tanta deuda con China que básicamente uno de sus puertos más grandes fue entregado a China en un arrendamiento de 99 años porque no podían cargar la deuda. Y tememos que algo similar le pase a Pakistán y que termine por convertirse en básicamente en más de lo que ya es, que es toda una subsidiaria del Estado chino. La India tiene el derecho absoluto de no unirse a la iniciativa, porque esta es una iniciativa unilateral, dada la complicada relación con China. Es entendible que no quieran unirse a la iniciativa, pero al mismo tiempo, creo que la India cometió un error estratégico al no unirse a la Asociación Económica Integral Regional, porque la India en los últimos 20 o 30 años ha estado diciendo que va a buscar el este. Asia Oriental se convertirá en la región económica más próspera y dinámica del mundo para el año 2050. La mejor manera de integrarse con Asia Oriental es unirse a la Asociación Económica Regional Integral y los amigos de la India dentro del RCEP, como Australia, como Japón, como Singapur. Posponen la finalización del RCEP para permitir que la India se una a ellos. Por lo tanto, yo diría que participar en la RCEP es de mucho interés para la India. Estoy a favor de que la India se una al RCEP, mientras muchas personas de mi partido no lo están. Y el partido en el poder claramente tampoco. Y por lo que entiendo, su miedo es que las empresas y las industrias indias están ahogadas por China. Si China no estuviera, India ya se habría unido. RCEP es un ejemplo de cómo los vínculos entre los dos gigantes asiáticos afectan a todos los países de la región. Y a veces, cuando los titanes chocan, las consecuencias pueden ser peligrosas para los países más pequeños. Ciudad portuaria de Colombo, Sri Lanka. Esta es la terminal internacional de contenedores en Colombo y es administrada por una empresa conjunta entre China Merchants Holdings y la Agencia Portuaria de Sri Lanka. La terminal cuenta con equipos de última generación para descargar rápidamente los cientos de contenedores a bordo. Estas grúas que ven aquí son las más grandes, con 70 metros de alcance. La tecnología de estas grúas proviene de nuestra empresa nacional, que es China Merchants Port. Manejan los puertos más grandes de China. En el primer año después de la construcción de esta terminal, China llevó toda su tecnología y nos la compartió. Estamos muy agradecidos con China Merchants Port por venir a invertir aquí en la construcción de esta terminal. Un barco como este, que hace 3.600 movimientos, esperamos terminarlo todo en 12 horas. Y todo va bien, así es aquí. Nuestros niveles de productividad están incluso por encima de los estándares internacionales y estamos al mismo nivel que otros grandes centros de transbordo como Singapur, Pelepaz o Celalan. La participación de China en la gestión del puerto ha sido un factor crítico en el éxito del puerto. Si miras alrededor del mundo, verás lugares como Aden. En cuanto a ubicación, son más estratégicos que Colombo, pero aún no han alcanzado el nivel que alcanzó el puerto de Colombo en los últimos 30 años, porque no pudieron satisfacer la demanda a tiempo. Y el puerto de Colombo pudo proporcionar instalaciones a tiempo. Cada vez que las líneas navegadoras ampliaron sus operaciones e introdujeron buques cada vez más grandes que necesitaban más capacidad, Colombo pudo proporcionar inmediatamente las instalaciones necesarias.
El puerto de Colombo estaba en el 22º lugar del ranking mundial tras un crecimiento del 6% en 2021. Es un gran logro para un pequeño país como Sri Lanka y para un puerto que ni siquiera existía en el mapa hace unos 40 años. Este puerto es solo un componente de un plan mucho más grande de China y Sri Lanka. El plan es construir Ciudad Portuaria de Colombo, una ciudad altamente tecnológica que contará con un centro financiero internacional offshore, áreas residenciales y una marina, como en Dubái, Mónaco o Hong Kong. Ya está en marcha la recuperación de tierras a gran escala. ¿Y el costo? $1.400 millones. El inversionista es China Harbour Engineering Company, que recibió el 43% del valor en un contrato de arrendamiento a 99 años. Las autoridades estiman que el proyecto tardará 25 años en finalizarse, siendo el primero de su tipo en el sur de Asia. El proyecto Ciudad Portuaria fue lanzado oficialmente durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Colombo en 2014, un año después de que comenzó la iniciativa de la Franja y la Ruta. Aquí en Sri Lanka tenemos muchas inversiones chinas significativas. Y por supuesto los países occidentales llaman a esto una trampa de la deuda. Pero recuerden que Sri Lanka estuvo en guerra durante 30 años. Por lo que el país necesita construir sus relaciones con todos los países y desarrollarse a causa de estos 30 años de sufrimiento. Por lo tanto, la política exterior de Sri Lanka, desde que el gobierno actual despejó en el año 2019, ha sido la neutralidad, políticas para poder hablar con americanos, con europeos, con India y China. Creo que cualquiera que visite Sri Lanka mirará a su alrededor y dirá que no parece muy neutral. Cuando se mira las mayores inversiones, parece que China es el principal socio de inversión. Correcto, pero me gustaría decir que desde que despejó el gobierno actual, el presidente Gotabaya Rajapaksa, desde 2019, que el péndulo se ha movido de China, de un enfoque en China, a la India y más al oeste para equilibrar estas relaciones. La última inversión que recibió Sri Lanka procedió de la India, por lo que creo que los líderes actuales entiendo que tenemos que mantener la neutralidad. Es realmente una lástima, pues la India es uno de los países más grandes que no quiere participar. De hecho, en la iniciativa de la Franja y la Ruta, la India carece de mayor conectividad dentro de su territorio con sus países vecinos y con los países de las islas del Océano Índico. Por ejemplo, si se habla mucho del puerto de Sri Lanka que China ayudó a construir y consolidar, ese puerto no solo es muy importante para los objetivos del pueblo de Sri Lanka, sino que también es un centro de transporte muy para los puertos indios. ¿Por qué? Porque ese puerto de Sri Lanka es más eficiente y muchos puertos de la India son menos eficientes. En ese sentido, al reforzar esta conectividad y mejorar la productividad y la eficiencia, esto también beneficia a la India. Pero los proyectos de infraestructura de China en Sri Lanka no están libres de controversia. En marzo de 2022, el pueblo de Sri Lanka salió a las calles. Durante varias semanas afrontaron dificultades económicas, falta de combustible, falta de gas para cocinar y falta de alimentos. No soy una carga para este gobierno y tengo suerte de ser bienvenido, pero no tengo dónde usar mi dinero, así que, aunque tengo dinero, simplemente no tengo forma de comprar nada. No hay gasolina en la estación para llenar mi auto y tampoco encuentro dónde comprar gas para cocinar cuando el contenedor de casa está vacío. La crisis es resultado de una economía debilitada por la pandemia. Con baja recaudación,
El gobierno tiene dificultad para pagar su deuda externa. El gobierno solo tiene alrededor de 2.000 millones de dólares en su reserva, pero tiene que pagar alrededor de 7.000 millones solo este año a otros países. Por lo que el gobierno simplemente no tiene dinero para pagar las importaciones de combustible, alimentos y medicamentos que el pueblo necesita. La deuda literalmente llevó al país a la oscuridad. Sri Lanka está experimentando largos periodos de racionamiento energético, y es por dos razones. La primera es una causa natural. Nuestro depósito de agua se está vaciando, por lo que tenemos que reducir la generación de energía. Y lo otro se debe a la falta de disponibilidad de monedas extranjeras. Por ello no podemos importar lo que necesitamos. Las preocupaciones de seguridad en la India también aparecen en el horizonte. Se ha debatido mucho entre los expertos si la iniciativa de la Franja y la Ruta de China podría ser realmente un disfraz elaborado para ocultar las ambiciones militares de Pekín. El objetivo último sería proporcionar a la Marina china acceso a una serie de puertos desde el mar del sur de China hasta la costa este de África. Esto se conoció como la teoría del collar de perlas. Según esta teoría, las perlas incluyen a Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán y las Seychelles. En Myanmar, como parte del plan de la Franja y la Ruta, China ya ha construido una terminal de oleoducto de 1.500 millones de dólares. Y en paralelo, un gasoducto que pasa por Kunming, capital de la provincia china de Yunnan. Grandes petroleros ya están atracando allí y descargando su petróleo para llevarlo a China. Los planes para el puerto de aguas profundas y la zona económica especial de Kyaukphyu, financiados por China, fueron detenidos bajo el gobierno anterior. En agosto de 2021, la Junta realizó ofertas para prestar servicios jurídicos para estos proyectos. La prensa de Myanmar informa que la Junta y China están avanzando con el puerto de aguas profundas y la zona económica especial de Kyaukphyu. En Bangladesh, China también ha sido uno de sus mayores inversionistas. En 2019, Bangladesh le dio acceso a China a dos de sus puertos más grandes, Chittagong y Mongla. Y también dio acceso a la India. Pero más recientemente, China firmó un acuerdo para desarrollar el puerto de Mongla. En Pakistán, la ciudad portuaria de Gwadar fue construida con ayuda y asistencia financiera de China. Seychelles es un país famoso por sus playas tranquilas y aguas azules. India y Seychelles firmaron un acuerdo para construir una base militar en 2015, pero aún no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional de Seychelles. Esto sucedió en 2011, después de la noticia de que China estaba considerando utilizar los puertos de Seychelles para sus buques de la Marina. La teoría del collar de perlas es muy simple. Los indios creen que China ha estado trabajando con sus países vecinos para rodear a la India y poder amenazarla. Hemos visto significativas inversiones chinas en Nepal, en Bangladesh, en Sri Lanka, en Maldivas y Pakistán. Así que naturalmente la India se siente amenazada. Y creo que es hora de que estos países entiendan que aún son vecinos de la India. La teoría del collar de perlas se ha discutido durante más de una década, y la crisis en Ucrania renovó el interés en este tema. La teoría del collar de perlas simplemente dice que China ha estado intentando rodear a la India con varias bases navales y países vecinos, de una manera que se parezca a un collar de perlas alrededor de su cuello mientras que va apretando cada vez más. Mi respuesta a esto, aunque realmente están intentando hacer eso, lo cual es cuestionable, siempre ha sido que la India tiene un cuello muy robusto y no sería estrangulada fácilmente. Pero al mismo tiempo, creemos que es necesario, o mejor, que la India necesite tomarse en serio los intentos de China de presionarnos mediante una fuerte presencia a nosotros. China no tiene presencia militar aquí en Sri Lanka. Nuestra relación con China es netamente económica.
Sri Lanka nunca comprometerá la seguridad de la India. Y yo les puedo garantizar eso como actual director general del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Sri Lanka. Pakistán tiene una muy buena relación con China, pero tiene un estado soberano. Entonces el puerto de Gwadar o el puerto de Hambantota en Sri Lanka, ¿cómo utilizarlos? Depende de sus países, de sus gobiernos. China invierte mucho, pero la iniciativa de la franja y la ruta es básicamente económica. China no ha peleado una guerra fronteriza desde el 79. China tampoco ha estado involucrada en ningún conflicto militar que incluya armas y balas desde 1989 en un conflicto con los vietnamitas en el Mar del Sur de China. Pero claro que China tuvo un lamentable enfrentamiento con soldados indios donde indios y chinos murieron después de luchar cuerpo a cuerpo. Pero en general, si miramos la historia de China, ha sido muy cuidadosa para no involucrarse en ninguna actividad militar. Y creo que queremos que siga así. China se está convirtiendo en una potencia militar mucho más potente, lo que es un proceso natural. Cuando China pasa de una economía que es el 10% del tamaño de los Estados Unidos en términos de paridad de poder adquisitivo en 1982 a una economía que en términos de PPA es más grande que los Estados Unidos, es natural que su presupuesto de defensa se convierta en el segundo mayor del mundo. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de continuar con esta situación privilegiada en la que no se han utilizado armas en el este de Asia durante más de 40 años? Y donde no tenemos guerra, sigamos así. Pero esto requiere una diplomacia muy fuerte y agresiva para permanecer así. Y creo que es lo que no tenemos en nuestra región. No tenemos mucho de eso. ¡Fuera, americanos imperialistas! ¡Váyanse, se los advierto! 2 de marzo de 2022. Miles se reunieron en Katmandú para protestar contra la Millennium Challenge Corporation del gobierno estadounidense o pacto MCC. MCC es una agencia de apoyo del gobierno norteamericano que acordó en 2017 otorgar una subvención de $500 millones para financiar líneas de transmisión eléctrica y proyectos de mejoramiento de vías. Pero la aprobación del Parlamento en marzo causó protestas en las calles. La oposición proviene predominantemente de los partidos comunistas de Nepal, que desde hace mucho tiempo buscan fortalecer sus relaciones con China. Durante los últimos 40 años, China ha apoyado y patrocinado ciertos intereses en Nepal y la India ha hecho lo mismo. Entonces, Nepal se convirtió en un polo geopolítico. La ayuda china está dirigida a determinadas organizaciones, partidos, sindicatos y activistas, y están abandonando la India. Dicen que no quieren la India. Y los que son financiados o apoyados por la India dicen que no quieren a China. Entonces Nepal se convirtió en un polo geopolítico. Por lo tanto, la geopolítica y la interferencia internacional son enormes desafíos para los países pequeños. Y estos pequeños estados tienen que gestionar sus relaciones geopolíticas sabiamente. Miles de manifestantes lanzaron rocas contra la policía, principalmente de las alas jóvenes de los partidos comunistas, a cuenta del MCC. Un claro ejemplo de que cuando los titanes entran en conflicto, los estados más pequeños terminan involucrados. China agradece la cooperación entre la comunidad internacional y Nepal para su crecimiento económico y una mejor vida. Pero esto debe respetar los deseos del pueblo nepalí y sin contener limitación política. Estamos en contra de la diplomacia coercitiva y de las acciones que atacan la soberanía y los intereses de Nepal.
Creo que Nepal, como país, es muy, muy importante para ambos, especialmente para la India, porque tenemos una frontera abierta con Nepal. El pueblo de Nepal es el único que puede venir sin pasaporte a trabajar a la India. Es casi como Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, es una relación muy estrecha. Así que cuando las cosas no van bien en Nepal, la India tiene una cierta preocupación que inevitablemente le dio un papel importante en esta negociación de paz. Protestas en Nepal. Tensiones en la frontera entre India y China. Crisis económica en Sri Lanka. ¿Son estos signos del tiempo en que vivimos ahora? Se divide, donde la India está con Estados Unidos, con Europa, con Japón, con Corea del Sur, con Australia y Nueva Zelanda, mientras que Rusia, China, Irán y Pakistán del otro lado, y por eso está surgiendo una nueva Guerra Fría. Los políticos quieren llamar la atención, siempre utilizando el término Nueva Guerra Fría o fin de la historia, qué sé yo, cosas por el estilo. China, Rusia, Irán tienen relaciones estrechas, tal vez por energía, geografía o pensamiento estratégico, pero no tienen mucha independencia económica. No es posible comparar las relaciones entre China con Estados Unidos, ni con Japón, ni con la Unión Europea. Quizás las líneas del nuevo orden mundial no están tan claras. No hace mucho desde que el primer ministro indio, Modi, se reunió con el presidente Putin de Rusia para discutir relaciones comerciales y de defensa. India se abstrae de una resolución de las Naciones Unidas que condena la invasión de Ucrania por Rusia. Rusia es un importante proveedor de armas para la India. Pero recientemente la India también se ha estado acercando a Estados Unidos y es uno de los miembros del Quad junto a Japón, Australia y Estados Unidos. El Quad realmente está perdiendo el tiempo y también está muy mal. ¿Y por qué? Porque lo sabemos. Y si no lo sabemos, tenemos que recordar que la tradición de la India es no tener alianzas. La India ha sido el líder del movimiento de no alineados durante muchas décadas. La no alineación y la independencia para tomar decisiones siempre ha estado en el gen indio, digamos que en la sangre india. Y esto es lo que hace a la India lo que es hoy. Y es un gran legado. Ahora, si Estados Unidos creen que, de hecho, podrán vincular a la India con la versión Asia-Pacífico de la OTAN y aliarse con la India en este movimiento contra China, esto será simplemente una búsqueda en vano. Y esto fue revelado muy elocuentemente durante la guerra de Ucrania. Porque, sorprendentemente, la India no cede a las presiones de Washington y del Reino Unido para abrazar sanciones contra Rusia. La India está haciendo exactamente lo que está haciendo China. No condenamos a Rusia, no ponemos sanciones contra Rusia. Queremos ser más objetivos, queremos ver los méritos de cada uno de estos aspectos complicados en esta situación que implica a Ucrania. Y de esta manera, Washington casi pierde la paciencia con la India, que dice cómo puede la democracia más grande del mundo no seguir el liderazgo de Estados Unidos con sus sanciones contra Rusia. La India está importando fácilmente petróleo crudo de Rusia con un enorme descuento y espero que la India siga haciéndolo. ¿Por qué? Para beneficio del pueblo indio. He abogado por una política de contención o restricción por nuestra parte, junto con otros socios de este avance chino. Entonces, creo que el Quad, por ejemplo, que une a la India con Australia, Japón y Estados Unidos, es un excelente instrumento para evitar que China se haga demasiado grande por su propio bien. Creo que es importante entender lo que China está tratando de hacernos. Solos no podemos defendernos, pero con otras naciones sí podemos. Y en cierto modo, este tipo de disuasión mutua, este intento de restricción al otro, puede terminar dándonos una atmósfera de paz que allanará el camino a otras cosas.
que prevalezca la calma en dos de las civilizaciones más antiguas de Asia. Finalmente, hay que ver que es la parte más importante. Los legisladores indios aún no entienden por qué China se volvió tan económicamente potente. En 1980, la economía india y la economía china tenían el mismo tamaño. Hoy, la economía de China se ha vuelto 5 veces más grande que la de India. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el truco de magia? ¿Cómo se hizo 5 veces más grande la de China? Y la respuesta la dio Xi Jinping en enero de 2017. Yo estaba allí. Dijo, China se ha sumergido en el océano de la globalización. China sufrió nadando. China tragó mucha agua, pero luego se convirtió en el mejor nadador. Y por eso creo que la economía india puede ser tan grande como la de China, sino más grande que la economía de China. Pero la India tendrá que sumergirse. Ella tendrá que sufrir al nadar. Tragará mucha agua en este océano de la globalización, pero después resurgirá como mejor nadador.